Mis padres me dieron un cheque de $500 después de que mi abuelo falleciera y me dijeron, esta es tu parte de la herencia del abuelo, tómala o déjala. Mientras tanto, ellos se repartieron la herencia de $50 millones entre ellos y mi hermana. Miré el cheque, se lo devolví, y dije, nos vemos en la corte. 6 meses después, el juez dictaminó que el testamento del abuelo era claro, todo debía ser para mí. Ellos perdieron cada centavo, y aún así, todavía no me hablan. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos donde te dan algo tan insultante, tan absurdo, que ni siquiera te sientes enojado al principio? ¿Solo una incredulidad entumecida? Ese era yo, mirando un crujiente cheque de $500 como si hubiera venido de otro planeta. Me llamo George. Tengo 33 años ahora, y esto pasó hace como un año, pero recuerdo la sensación exacta del papel en mis manos. Barato, como el gesto mismo. ¿Lo peor? Era de mis propios padres. Mi abuelo acababa de fallecer, un hombre al que adoraba, admiraba, y lo que es más importante, quien prácticamente me había criado. Y ese cheque era lo que ellos llamaban mi parte de su patrimonio de $50 millones. Así es, 50 millones. ¿Mi parte? Una semana de alquiler y una bofetada en la cara. Para explicar cómo llegamos a esto, tengo que llevarlos un poco atrás. Antes de que el abuelo falleciera, antes del dinero, antes del silencio. Al crecer, siempre me sentí como el extraño en mi propia familia. No porque fuera rebelde o problemático, sino porque no era lo que mis padres querían. Mi hermana menor, Madison, fue la niña dorada desde el primer día. ¿Calificaciones perfectas? Claro, pero yo también. ¿Capitana de su equipo de fútbol? Genial. Pero yo construí una startup tecnológica en la universidad que fue adquirida por una suma decente, una noticia que nunca se molestaron en compartir en la cena familiar. Yo era callado, demasiado independiente y distante, lo cual era su forma de decir que no les besaba el anillo. El abuelo Harold, sin embargo, me entendía. Él también era un hombre callado. Un tipo agudo, sin tonterías, que había construido un imperio inmobiliario desde cero, comenzando con un solo dúplex y trabajando día y noche hasta que su nombre estuvo en la mitad de la ciudad. Nunca presumía, nunca usaba trajes llamativos ni conducía autos lujosos, pero se daba cuenta de todo. Lo visitaba todos los domingos una vez que me mudé de vuelta a la ciudad a finales de mis 20 años. Hablábamos de negocios, vida, filosofía. Tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir que lo que decías realmente importaba. Mis padres pensaban que estaba desperdiciando mis fines de semana con un anciano. Pero el abuelo solía reírse y decir, deja que te sigan subestimando, Georgie. Un día se arrepentirán. No sabía cuán proféticas resultarían ser esas palabras. Las cosas estaban bien en la superficie. Tensas, claro, pero funcionales. Mis padres nunca habían sido abiertamente hostiles, solo distantes. Madison y yo manteníamos el contacto esporádicamente, mayormente durante las fiestas cuando ella aparecía con bolsos de diseñador y un nuevo novio, a todos los cuales mis padres adoraban. Ella siempre tenía una forma de succionar el oxígeno de una habitación, y nuestros padres se lo tragaban como si fuera la segunda venida. Yo jugaba mi papel, sonreía, asentía y respondía preguntas sobre esa cosa tecnológica que estaba haciendo, aunque había estado en Forbes 30 Under 30 unos años antes. No es que lo leyeran. Entonces el abuelo murió. Fue repentino, insuficiencia cardíaca mientras dormía. Pacífico, al menos. Recibí la llamada de su abogado testamentario antes de saber de mis padres. Esa debió haber sido mi primera bandera roja. El señor Preston, su abogado, me dijo que habría una lectura formal del testamento en 2 semanas. Dijo, tu abuelo fue muy deliberado, George. Se aseguró de que todo fuera claro como el cristal. Hablaba muy bien de ti a menudo. Me presenté a la lectura con un traje azul marino a medida, no llamativo, pero elegante. Quería presentar mis respetos de la manera correcta. Mis padres y Madison ya estaban allí, descansando en la enorme sala de conferencias como si fueran dueños del lugar. Mi papá me dio un asentimiento superficial. Mi mamá apenas levantó la vista de su teléfono, y Madison me dio esa sonrisa falsa y azucarada que usaba cuando quería algo. La lectura en sí fue extrañamente tensa. El señor
Preston pasó por las cortesías habituales, luego comenzó a detallar los activos del abuelo, propiedades, inversiones, carteras de acciones. Mi abuelo había sido mucho más rico de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. 50 millones de dólares repartidos en bienes raíces, negocios, cuentas en el extranjero y más. Mi hermana se sentó más derecha. Los ojos de mi madre se dirigieron a mi padre, quien tenía una sonrisa extraña en su rostro. Parecían tranquilos. Demasiado tranquilos. Y entonces llegó el testamento. El señor Preston leyó: a mi hija Elaine y a su esposo Robert, no les dejó nada. Juro que se podría haber oído caer un alfiler. Mi madre parpadeó. ¿Qué? El señor Preston ni siquiera hizo una pausa. A mi nieta, Madison, no le dejó nada. Ahora Madison se enderezó de golpe. Espera, ¿qué? Eso no puede ser correcto. Nuevamente, el señor Preston siguió leyendo como si hubiera hecho este baile antes. A mi nieto, George, le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, todas las propiedades, participaciones comerciales, activos líquidos y pertenencias personales, bajo la condición de que defienda los valores de integridad, humildad y familia. Hubo un silencio inquietante que cayó sobre la sala. No ira, no gritos, solo un tipo de incredulidad aturdida y congelada. No me moví. No podía. Mi mente estaba luchando por ponerse al día con las palabras que acababa de escuchar. Heredé todo. Todo. Miré a mi alrededor. Mis padres estaban sentados como estatuas, pálidos y en blanco. Madison parpadeaba rápidamente como si estuviera tratando de reiniciar toda su comprensión de la realidad. Después de eso, las cosas se pusieron feas. Muy feas. Mis padres intentaron actuar como si nada hubiera pasado. Por 2 días, silencio total. Luego recibí un mensaje de mi papá: ven a la casa. Queremos hablar. Sin explicación, sin disculpa, solo eso. ¿Fue? Tal vez fui ingenuo. Tal vez una parte de mí todavía esperaba que todo esto fuera un error y pudiéramos hablarlo como adultos. Llegué a la misma casa en la que crecí, la que el abuelo les ayudó a comprar, y entré. Estaban esperando en la cocina, sentados alrededor de la isla como si estuvieran presidiendo un tribunal. Mi mamá ni siquiera saludó. Simplemente deslizó el cheque por la superficie de granito. Esta es tu parte, George. Lo miré fijamente. $500. 500. Parpadeé. Disculpa. La voz de mi papá era fría, cortante. Sabes, Harold no estaba en su sano juicio. Hemos hablado con nuestro abogado. Hay una cláusula en el testamento que estamos impugnando. Es solo un trámite, pero te ofrecemos esto como un gesto de buena voluntad. Madison intervino desde un lado, con los brazos cruzados. Es más que justo, George. No seas desagradecido. ¿Desagradecido? Algo dentro de mí se rompió. No de una manera ruidosa y explosiva. Solo una ruptura tranquila y limpia. El tipo de claridad de la que no se vuelve. Miré el cheque, luego los miré a ellos. ¿Hablan en serio? ¿Creen que tienen derecho a algo que mi abuelo dijo específicamente que era mío? Los ojos de mi madre brillaron. Somos familia. Él fue manipulado. Te aprovechaste de él. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Manipulado? Lo visitaba cada semana. Ayudé a gestionar su cartera. Estuve allí cuando ingresó al hospital. Fui yo quien encontró a la enfermera a domicilio después de su cirugía de cadera. Ellos ni siquiera lo habían llamado en su último cumpleaños. Doblé el cheque por la mitad, luego otra vez, y lo dejé cuidadosamente en el centro de la mesa. Nos vemos en la corte. Eso fue hace 6 meses. Desearía poder decirles que retrocedieron después de eso. Que alguna pequeña parte de ellos se dio cuenta de que habían exagerado. Y tal vez, solo tal vez, debían respetar los deseos de mi abuelo y seguir adelante. Pero no conocen a mis padres. Retroceder requeriría autoconciencia, humildad. Y si hay algo que a mi familia siempre le ha faltado, especialmente a mi madre, es la capacidad de admitir que no son las personas más inteligentes en la sala.
Salí de su casa ese día con las manos temblando. No de miedo, sino de furia. El tipo que hierve justo debajo de la superficie y quema más fuerte cuanto más tiempo reposa. No les dije otra palabra. No me volví cuando mi mamá me gritó, «¡Esto no ha terminado!». Sabía que no lo estaba. Simplemente no sabía qué tan bajo estarían dispuestos a llegar. El primer golpe llegó una semana después. Estaba trabajando desde casa, irónico, en realidad, ya que acababa de terminar una llamada sobre el lanzamiento de una nueva firma de inversión usando parte del dinero de la herencia, cuando recibí un correo electrónico del bufete de abogados que representaba a mis padres. Estaban impugnando oficialmente el testamento por motivos de depresión mental, capacidad disminuida e influencia indebida. En otras palabras, afirmaban que manipulé a mi abuelo para que me dejara todo a mí. Es el tipo de reclamo que podría funcionar si no hubiera un testamento blindado, múltiples testigos y una grabación de vídeo del abuelo leyendo el testamento en voz alta con plena cognición. Él estaba más lúcido que la mayoría de los jóvenes de 30 años el día que lo firmó. Pero los hechos no les importaban. Solo el retraso, la obstrucción, sobre todo, el castigo. Porque eso era esto, un castigo. No solo por heredar el dinero, sino por negarme a someterme cuando me ofrecieron sobras. No intentaban ganar. Intentaban agotarme, emocional, financiera y legalmente. Le dije al señor Preston que procediera con una defensa formal. No iba a retroceder. Durante las siguientes semanas, se quitaron los guantes. Comenzó con amigos de la familia, personas de las que no había sabido nada en años, enviándome mensajes en Facebook preguntando qué estaba pasando. Algunos fueron educados. La mayoría no. Recibí mensajes como, «Oye George, tu mamá dice que te aprovechaste de tu abuelo cuando estaba enfermo. ¿Es verdad? O tu hermana nos dijo que el testamento no era legítimo y que estás tratando de quedarte con todo. No suena a algo que harías tú». Y mi favorito personal, wow. 50 millones y ni siquiera le das un centavo a tu propia familia. Eso es frío, hombre. Estaban plantando semillas, envenenando el pozo, haciéndome ver como un oportunista codicioso y confabulador que apareció durante los últimos días del abuelo como un buitre. No importaba la verdad. No importaban los años que pasé a su lado mientras ellos estaban de vacaciones en Aspen o catando vinos en Napa. Dejé de responder, borré Facebook, bloqueé mis redes sociales, cambié mi número de teléfono. Se sentía como si estuviera arrancando pedazos de mi vida solo para respirar. Pero no fue solo sabotaje social. No, eso sería demasiado fácil. Un mes después de la lectura del testamento, descubrí que mis padres se habían acercado a uno de los antiguos socios comerciales del abuelo, alguien con quien yo había estado negociando para CEO invertir en una nueva empresa inmobiliaria. Le dijeron que yo estaba bajo investigación por fraude. ¿Fraude? Le entregaron unos documentos que solo puedo describir como ridículamente falsos, una impresión de un hilo de correo electrónico falso que parecía hecho en Microsoft Paint, y una captura de pantalla de una supuesta transferencia bancaria de una de las cuentas del abuelo a la mía, ambas completamente fabricadas. El trato se cayó. El socio se retiró, dijo que no quería dramas. No podía culparlo. Luego Madison se involucró de una manera que me sorprendió incluso a mí. Me llamó una tarde. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. George, dijo, con su voz dulce y empalagosa. Creo que deberíamos hablar. ¿Sobre qué? Dije secamente. Sobre todo esto. El dinero, la familia. No tenemos que ir a la guerra por esto. La dejé hablar. Siguió hablando sobre cómo el testamento probablemente era un error. Como el abuelo nos amaba a todos y hubiera querido que las cosas fueran justas. Como ella estaba dispuesta a ser la persona más madura y ayudarme a distribuir los activos de una manera que no destroce a la familia. No dije una palabra, solo escuché. Luego dijo, mira, me voy a casar pronto. Quiero que estés en la boda. Mamá y papá también quieren. Podemos arreglar esto. Solo hablemos. Tal vez puedas poner algunas de las propiedades a mi nombre y podemos olvidar que esto sucedió. Me reí. No pude evitarlo. Simplemente brotó de mí. ¿Quieres que te dé propiedades?, dije. ¿Para qué me invites a tu boda? Ella se quedó callada.
No voy a comprar mi entrada a esta familia, dije. Ya sé dónde estoy parado. Ella colgó sin decir otra palabra. 2 días después, fui notificado. Habían escalado la batalla legal. Presentaron una orden judicial para congelar parte de los activos del patrimonio, alegando que yo estaba disponiendo de la propiedad y actuando en contra de la intención fiduciaria del testamento, lo cual, por supuesto, era una tontería. Cada movimiento que hacía estaba legalmente aprobado y documentado por el señor Preston. Pero funcionó. Algunas de mis cuentas fueron bloqueadas temporalmente. Tratos pausados, proyectos retrasados. Estaban tratando de desangrarme. No de dinero, tenía más que suficiente para capear una tormenta legal, sino de energía, de fuerza de voluntad, de paz. El verdadero punto de quiebre llegó durante la recaudación de fondos en memoria del abuelo. Verán, unos meses antes de fallecer, el abuelo me dijo que quería establecer un fondo de becas para estudiantes desfavorecidos interesados en el desarrollo urbano. Él había crecido pobre y siempre creyó que la educación era el gran igualador. Nunca llegó a finalizar el papeleo, pero honré su deseo. Lancé la Fundación Harold Jennings con una donación de $1 millón y organicé una gala para inaugurarla. Prensa, donantes, exalumnos, todo el paquete. Y contra mi mejor juicio, invité a mi familia. No lo hice por reconciliación. Lo hice porque sabía en el fondo que el abuelo los hubiera querido allí. ¿Se presentaron? Claro que sí. Tarde, ruidosos y vestidos como si asistieran a un club nocturno, no a una gala benéfica. Madison llevaba un vestido dorado brillante que gritaba, «Mírenme». Mi padre se negó a estrecharme la mano. Mi madre lanzaba besos al aire a los donantes como si ella fuera la que pagaba la cuenta. Los discursos comenzaron. Me paré en el escenario, conté la historia de cómo el abuelo me enseñó a inspeccionar un terreno cuando tenía 12 años. Como solía decir, los edificios son fáciles. Construir personas, ese es el verdadero trabajo. La gente sonrió, aplaudió. Me sentí orgulloso. Y entonces Madison se levantó. Nadie le había pedido que hablara. Agarró el micrófono como si le perteneciera y se lanzó a un monólogo extraño y divagante sobre cómo nuestro abuelo siempre había dicho que la familia es lo primero y cómo algunas personas olvidan eso cuando reciben dinero. Me sonrió directamente mientras lo decía. Luego mi mamá se levantó y comenzó a llorar. No lágrimas reales. Lágrimas de cocodrilo nivel Oscar. Oh, él era todo para nosotros, sollozó, y ahora simplemente estamos siendo borrados. Olvidados. La sala estaba en completo silencio. Me levanté, tomé el micrófono de nuevo y dije con calma, el abuelo me dejó todo porque sabía exactamente quiénes son ustedes. Y ahora, todos los demás también lo saben. Al día siguiente, los tabloides se hicieron eco de ello. Disputa familiar en la gala conmemorativa del millonario. De repente, la historia no era solo interna. Estaba en todas partes. Inversores, clientes, amigos, todos leyendo titulares sobre una desordenada guerra pública por la herencia. ¿Pero saben qué? Esa noche no me rompió. Lo aclaró todo. Esto no se trataba solo de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de poder, legado, control. Y odiaban que el abuelo me lo hubiera entregado todo a mí. No porque lo manipulé, sino porque me lo gané. Y no podían soportar el hecho de que, por una vez, no pudieron escribir el final. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si querían una guerra, iban a tener una. Pero no del tipo que esperaban. Ya no iba a jugar a la defensiva. ¿Y el primer movimiento? Bueno, eso comenzó indagando en unos documentos que el señor Preston me había entregado discretamente el día de la lectura del testamento. Documentos que no había mirado hasta ahora. Documentos que lo cambiaron todo. Tocar fondo no siempre se ve como perderlo todo. A veces se ve como estar parado en un ático multimillonario que técnicamente posees, mirando tu reflejo en un vidrio de piso a techo mientras tu familia destroza tu reputación en la prensa. Se ve como revisar tu teléfono y ver mensajes de viejos amigos de los que no has sabido en años, no para ver cómo estás, sino para preguntar, ¿es verdad? Se ve como preguntarse si toda esta guerra vale la pena, incluso cuando tienes la razón legal, estás moralmente justificado y, francamente, eres más rico que nunca.
Ahí es donde estaba en las semanas posteriores a la gala. Después del caos que mi familia provocó en el evento de la fundación, los titulares se extendieron como la pólvora. Los medios locales lo recogieron primero, luego los nacionales. Heredero inmobiliario acusado de manipular a abuelo moribundo. Hermana denegada de herencia habla. Fortuna familiar desata tormenta legal. ¿La peor parte? No citaban ningún hecho, solo opiniones, insinuaciones y fuentes anónimas estratégicamente colocadas. No sé si fue mi mamá, mi papá, Madison o alguna firma de relaciones públicas que contrataron tras bambalinas, pero alguien les estaba alimentando exactamente lo que necesitaban para torcer la narrativa. Al principio, traté de ignorarlo. El abuelo me enseñó a mantenerme por encima del ruido. Nunca luches con cerdos, Georgie, solía decir. Ambos se ensucian, pero solo uno de ustedes lo disfruta. Pero esa filosofía solo funciona cuando la gente cree que la verdad saldrá a la superficie. Cuando están hambrientos de chismes, escándalos y drama familiar con signos de dólar adjuntos, la verdad se entierra rápido. Estaba programado para cerrar 2 grandes acuerdos de inversión ese mes. Ambas asociaciones con firmas de renombre en Chicago y Austin. Ambas se retiraron a los pocos días del frenesí mediático. No querían estar vinculados a alguien envuelto en una disputa pública de herencia. No podía culparlos. Parecía desordenado, arriesgado, y la peor parte, yo sabía que tenía razón. Tenía cada recibo, cada firma legal, cada confirmación grabada en vídeo de la intención de mi abuelo. Pero nada de eso importaba en el tribunal de la opinión pública. Empecé a perder el sueño. Mi dieta se fue al infierno. Trabajaba desde casa cada vez menos, eligiendo en su lugar vagar por la ciudad con una sudadera con capucha y gafas de sol como alguna celebridad culpable, tratando de evitar miradas y susurros. Incluso los empleados de la Torre Jennings, el edificio insignia que el abuelo y yo renovamos juntos, comenzaron a mirarme de manera diferente. Un conserje, que solía sonreír cada vez que entraba, ni siquiera me miraba a los ojos. Pero no fue la prensa, ni las pérdidas comerciales, ni siquiera el aislamiento social lo que me rompió. Fue un mensaje de voz. Un mensaje de 2 minutos de un hombre llamado Luis, un inquilino anciano y tranquilo que vivía en uno de los edificios originales que el abuelo había construido en los años 70. Solía visitar ese complejo con el abuelo los sábados cuando era niño. Él llevaba bolsas de comestibles a los inquilinos mayores, ayudaba a arreglar cerraduras rotas o grifos que goteaban, incluso si tenía un personal completo que podría haberlo hecho por él. Creía en mirar a las personas a los ojos, estar presente. Una vez le pregunté por qué simplemente no vendía el edificio y cobraba el dinero. Porque estas paredes me alimentaron, Georgie, dijo. No abandonas a los que te alimentaron. La voz de Luis se quebró mientras hablaba en el mensaje. No sé qué está pasando con tus padres, hijo, pero Harold siempre hablaba con tanto orgullo de ti. Decía que tenías el corazón para este negocio, no solo el cerebro. Veo lo que dicen los periódicos, pero no les creo. Solo quería que supieras que no todos lo hacen. Me senté en el suelo de mi apartamento y lloré por primera vez en años. No sollozos fuertes y agitados, solo lágrimas silenciosas que seguían cayendo como un grifo abierto demasiado tiempo. No era solo dolor. Era vergüenza. Dejé que me sacudieran. Dejé que tomaran mi paz, mi reputación, mi propósito. Durante semanas, había estado jugando a la defensiva, reaccionando a los ataques, esquivando titulares, encogiéndome de mi propio legado. Esa noche, tomé una decisión. No más esconderse. No más silencio. No más dejar que me definan. Comencé llamando al señor Preston. Quiero pasar a la ofensiva, dije. Pero no con abogados. ¿Con la verdad? Durante los siguientes días, reconstruí lenta y silenciosamente. Primero, me reconecté con los inquilinos de los edificios Legado Jennings. Me presenté en persona. Sin prensa, sin fotógrafos, solo yo vestido con jeans y una camisa abotonada, tocando puertas y preguntando cómo iban las cosas. Llevé comestibles a algunos de los residentes ancianos, reparé una puerta defectuosa que había quedado intacta durante semanas y reemplacé una máquina expendedora rota con una nueva que ofrecía bebidas gratis. La noticia viajó rápido. La gente comenzó a sonreír de nuevo.
El conserje de la Torre Jennings me asintió por primera vez en semanas. Luego lancé el ala comunitaria de la Fundación temprano, meses antes de lo programado. Doné otros $500,000 anónimamente para iniciar programas extracurriculares en 2 vecindarios desatendidos. Los medios no lo recogieron. No quería que lo hicieran. No lo hacía por los titulares. Lo hacía porque sentía que el abuelo estaba mirando. Y luego estaban los documentos que el señor Preston me había dado, los que no había mirado hasta que todo se vino abajo. Dentro del sobregrueso había cartas escritas a mano, algunas dirigidas a mí, algunas al señor Preston, y una sellada con cera roja marcada simplemente, en caso de que peleen. Era del abuelo, fechada 6 meses antes de morir. La carta adentro era corta, menos de una página. Pero lo decía todo. George, si estás leyendo esto, lo siento. Espero que lo dejen pasar. Pero conozco a mi hija. Conozco a Madison. Y sé lo que el dinero le hace a la gente que nunca se lo ganó. Tú te ganaste esto. No porque lo quisieras, sino porque te importaba. No solo yo, sino la gente detrás de los edificios. Úsalo sabiamente, pero si vienen por ti, no te acobardes. Tienes todo lo que necesitas para ganar. HJ adjunto a la carta había un documento notariado que autorizaba el acceso a un archivo de vídeo privado almacenado en el servidor de la oficina del señor Preston. Era el abuelo, sentado en su sillón favorito, usando su viejo cardigan, con los ojos claros como siempre. El vídeo comenzó con él sosteniendo un periódico con la fecha de ese día. Nadie me obligó a hacer esto, dijo. Mi mente está sana. Mi corazón está claro. Le dejo todo a George porque es el único que se lo ganó. Es el único que se sentó conmigo cuando mis piernas no funcionaban, quien hacía preguntas cuando los demás pedían cheques. Es el único que entendió que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de construir algo que perdure. Hizo una pausa, miró directamente a la cámara. Si desafían esto, George, tú contratarás. Y les recuerdas quién construyó este imperio. No por linajes, por legado. Ese vídeo lo cambió todo. Envié una copia a mi equipo legal y les di permiso para presentarlo en la próxima audiencia. No era solo un testamento. Era un testimonio. Y, sin embargo, todavía no sentía que hubiera ganado nada. No realmente. No todavía. Necesitaba reconstruir algo más grande. Así que llamé a cada inversor que se había retirado, a cada socio que se había quedado callado, a cada asesor que me dijo que mantuviera un perfil bajo, y les dije que no me iba a ir a ninguna parte. Establecí una nueva firma, no solo para obtener ganancias, sino para dejar un legado. La llamamos Ladrillo y Hueso, Brick and Bone, un nombre que el abuelo solía decir al describir edificios que habían resistido la prueba del tiempo. Traje a 2 jóvenes desarrolladores de Chicago que habían crecido en proyectos de vivienda y se abrieron camino desde los equipos de construcción. Les di participación. Comencé a presentarme a las reuniones del Consejo Municipal nuevamente, abogando por viviendas de ingresos mixtos, proyectos de renovación sostenible y políticas de el inquilino primero. No por atención, por impacto. Una noche, mientras cerraba la oficina de Ladrillo y Hueso, encontré una carta metida debajo de la puerta. Era de uno de mis antiguos profesores de negocios. Había visto los titulares, leído los documentos judiciales y quería ofrecer su apoyo. Pero más que eso, adjuntó una copia de una carta de recomendación que el abuelo había escrito sobre mí, no solicitada, cuando estaba solicitando ingresar a la escuela de posgrado. Tiene el corazón de un constructor, decía la carta, y una columna vertebral hecha de piedra. Si no lo admiten, será su pérdida, no la suya. Por primera vez en meses, sonreí. No porque hubiera ganado todavía, sino porque ya no estaba roto. Pensaron que podían acorralarme, avergonzarme, enterrarme. Pero olvidaron algo crítico. Yo era el nieto de Harold Jennings. Y yo no me derrumbo. La fecha del juicio estaba fijada. A solo unas semanas. Y lo que mis padres no sabían, tenía una carta más para jugar. Un secreto más que el abuelo dejó atrás. Algo que incluso el señor Preston no sabía que había encontrado. Y cuando lo revelara, todo cambiaría. Siempre dicen que la venganza se sirve mejor fría.
Pero creo que eso está mal. La venganza fría es desordenada. Es apresurada, impulsiva, pura emoción y nada de control. La verdadera venganza, la del tipo que les pega donde duele, la del tipo que los deja aturdidos y sin palabras, requiere planificación, precisión, paciencia. Y paciencia tenía de sobra. Ahora, después de reconstruirme a mí mismo y a ladrillo y hueso de las cenizas de la campaña de difamación de mi familia, no solo estaba de pie nuevamente. Era más fuerte, más sabio, más tranquilo. La tormenta pública comenzaba a calmarse. La atención de los medios había disminuido. Una vez que la gente se dio cuenta de que yo no era el villano que les habían vendido los comunicados de prensa y las columnas de chismes hambrientas de drama, pasaron a escándalos más jugosos. Dejé que el silencio trabajara a mi favor. Pero no olvidé. Ni el cheque, ni los documentos falsos, ni la emboscada pública en la gala de la fundación, ni la traición de mi propia sangre. Así que, cuando la fecha del juicio finalmente llegó al calendario, una mañana de lunes a finales de primavera, supe que era hora de dejar de jugar a la defensiva por completo. Iba a desmantelarlos. Pero no solo con pruebas, no solo con la verdad. Quería tomar todo sobre lo que construyeron su ego, su ilusión de poder, su sentido de derecho, su imagen pública, y convertirlo en polvo. No por despecho, por justicia. Por la necesidad de equilibrar la balanza que mi abuelo me confió proteger. Y comenzó con ese secreto. El que el abuelo había escondido, enterrado en los últimos cajones de su estudio. Cajones que no había abierto hasta la segunda semana de abril. Era un sobre simple, amarillento por el tiempo, sellado con cera quebradiza que se agrietó cuando lo abrí. Adentro, una copia de un acuerdo, un contrato firmado y notariado, fechado en 1989. La firma de mi abuelo, la de mi madre, la de mi padre. Era un acuerdo legal de desheredación. Aparentemente, mucho antes de que Madison o yo naciéramos, mis padres se habían metido en serios problemas financieros, deudas de juego, fraude comercial, algo sucio y no dicho. El abuelo los había rescatado, pagado a los acreedores, cubierto el lío legal, y a cambio, firmaron la renuncia a cualquier reclamo futuro sobre su patrimonio por escrito, frente a 2 testigos. Y lo habían olvidado por completo. El señor Preston nunca lo había visto. Debió haber sido anterior a la participación de la firma en los asuntos del abuelo, pero era real. Y si eso no fuera suficiente, el segundo documento lo selló. Una entrada de diario escrita a mano fechada 2 semanas antes de que se finalizara el testamento. Elaine y Robert creen que he olvidado 1989. No lo he hecho. Nunca lo haré. He guardado su secreto porque los amo. Pero el amor tiene límites. Este patrimonio pertenece a George. Los otros tuvieron su oportunidad. Me senté en el viejo escritorio del abuelo y simplemente me quedé mirando esas palabras. No tenía ni idea de que esto existía. Ni idea de que su impugnación al testamento estaba condenada desde el principio. Y esa era mi ventaja. Aún así, no quería ganar simplemente entrando a la corte y mostrando el documento como en una escena dramática de película. Eso sería satisfactorio, claro, pero temporal. La corte fallaría a mi favor y ellos se irían a casa amargados y quebrados, tal vez más enojados que antes. Y peor aún, seguirían tejiendo su historia. Fuimos engañados. Nos robaron. Fuimos las víctimas. No, quería que vieran la verdad y sintieran las consecuencias. Así que ideé un plan. Primero, necesitaba aliados. Llamé al exnovio de Madison, Jared. No habíamos hablado en años, pero recordaba que una vez me había llevado aparte en una fiesta de Navidad familiar y me dijo, amigo, no sé cómo lo soportas. Los padres de Madison la hacen 10 veces peor. En ese momento, me reí, pero ahora tenía curiosidad. Respondió al primer tono. George Jennings. Guau. ¿Me llamas para pedirme que testifique en el juicio? Lo harías. Hizo una pausa. Depende. ¿Qué gano yo? Un cierre, dije. Y un favor que puedes cobrar más tarde. Aceptó. No solo aceptó, descargó años de frustración reprimida sobre cómo mi familia lo había tratado, cómo mi madre lo había llamado un trampolín, cómo mi padre una vez le dijo que se quedara en su carril cuando trató de ayudar a Madison a construir su fallida marca de moda en línea.
Aparentemente, prometieron respaldar el negocio con dinero de la familia, luego lo culparon cuando fracasó. Tenía recibos, correos electrónicos, mensajes de texto. Un mensaje de voz particularmente condenatorio de Madison burlándose del estado mental del abuelo mientras discutía cómo dividir el patrimonio antes de que George se ponga codicioso. Ni siquiera se molestó en ocultarlo. Luego, me comuniqué con una vieja amiga de la universidad, Carla. Ahora era socia en una firma de relaciones públicas en ascenso que se especializaba en gestión de crisis y recuperación de narrativas. Le pedí que me ayudara a contar mi historia, no en un frenesí mediático, sino de una manera controlada y deliberada. Aceptó con una condición, dejarla ver todo. Le envié los documentos, el testamento, el vídeo, el contrato de desheredación, las grabaciones de Jared, el mensaje de voz del inquilino, Luis. Ella me devolvió la llamada al día siguiente y dijo, George, esto es una mina de oro. En una semana, tenía un plan. Lanzaríamos una miniserie documental en línea. 3 episodios de 10 minutos. No llamativos, no dramáticos, solo hechos, imágenes del abuelo hablando, testimonios de inquilinos, capturas de pantalla de documentos, clips de Jared y yo simplemente hablando sobre lo que él significaba para mí, como esta guerra no se trataba de dinero, sino de honrar su legado. Deja que el público vea quién eres, dijo Carla. No quién dicen tus padres que eres. La serie saldría el día antes de la audiencia judicial. Mientras tanto, el señor Preston preparó nuestro caso legal con la potencia adicional del acuerdo de desheredación. Lo mantuvo en silencio, lo selló, de hecho, para que pudiéramos presentarlo en el momento perfecto. Confiaba en él con todo ahora. Se había convertido en más que el abogado del abuelo. Era mi aliado. En la última semana antes del juicio, hice un movimiento más. Visité a Madison. Abrió la puerta de su nuevo apartamento en bata, sosteniendo un batido verde como si fuera un trofeo. Entrecerró los ojos. Bueno, mira quién finalmente dejó de esconderse. Mantuve mis manos en mis bolsillos. Calmado. Te estoy dando la oportunidad de retirarte. Ella se rió. Eso es adorable. No lo sabes todo, Maddie. Tú tampoco, dijo ella, cerrándome la puerta en la cara. Me pareció justo. Pero ella no tenía idea de que yo no estaba allí para advertirle. Estaba allí para observarla. Porque detrás de mí, estacionada en la calle, había una camioneta negra con 2 miembros del equipo de filmación de la compañía de Carla, discretos, legales, filmando solo espacios públicos, documentando mi última caminata antes del juicio. Cada movimiento era ahora intencional, cada conversación calculada. La noche antes de la audiencia, apenas dormí. No porque estuviera nervioso, sino porque me sentía listo. Completamente, finalmente listo. Entré en la sala del tribunal usando uno de los viejos gemelos del abuelo, un cuadrado de plata grabado con las letras HJ. Un pequeño tributo. Mis padres ya estaban sentados al frente, vestidos de negro sombrío como si estuvieran de luto por su fortuna robada. Madison estaba sentada entre ellos, mirándome como si hubiera traicionado algún pacto familiar tácito. No los miré. Miré al juez, tranquilo, confiado, silencioso. Y entonces cayó la primera ficha de dominó. La docuserie se estrenó. Los teléfonos vibraron en toda la sala del tribunal. Se podía sentir el cambio. El alguacil le susurró algo al secretario. Uno de los reporteros en la parte de atrás tomaba notas furiosamente. Para la hora del almuerzo, era tendencia en Twitter. El público estaba viendo todo. La verdad, la codicia, la traición, lo más importante, las pruebas. La trampa estaba completa. Ahora era el momento de asestar el golpe. La sala del tribunal estaba tranquila, casi reverente, como la escena inicial de un drama de combustión lenta. El tipo donde sabes que algo grande está por suceder, pero nadie se atreve a decir una palabra hasta que llega el momento. El único sonido era el crujido del papel y la tos ocasional haciendo eco en las paredes pulidas. Me senté al frente junto al señor Preston, rodeado de carpetas y documentos legales cuidadosamente preparados. Al otro lado del pasillo estaban mis padres y Madison, vestidos como si asistieran a un funeral, lo cual, en cierto modo, era así. Solo que no el que esperaban.
La jueza, una mujer compuesta de unos 60 años con ojos agudos y una reputación de ir al grano, llamó al orden. Miró brevemente la creciente presencia de los medios detrás de nosotros, pero no dejó que la distrajera. Si había visto la docuserie que salió esa mañana, no lo demostró. Procedamos, dijo. Su abogado fue primero. Se puso de pie, dio un discurso pulido y apasionado sobre la familia, sobre la confusión, sobre cómo la capacidad mental de mi abuelo había estado en declive durante su último año. Lo llamó un trágico malentendido y describió el testamento como inusualmente desequilibrado. Mencionó historias vagas sobre el abuelo repitiéndose, olvidando cosas pequeñas. Incluso tuvo el descaro de insinuar que de alguna manera me había insertado en la rutina del abuelo y lo había aislado del resto de la familia. Mantuve mi rostro neutral, pero mis dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa. Luego vinieron sus testigos. Primero fue mi madre, subiendo al estrado como una actriz de Broadway audicionando para una reposición de Los Miserables. Se secó los ojos con un pañuelo que claramente trajo solo para la ocasión. Amaba a mi padre, comenzó. Todo lo que quería era honrar su legado. Nunca esperé nada. Pero cuando escuché que le dejó todo a George, me quedé en shock. Todos lo estábamos. Simplemente no tenía sentido. No era quien él era. Habló sobre mi distancia de la familia, afirmó que me había aislado. Incluso dijo que el abuelo se habría horrorizado al ver lo que había hecho con el dinero de la fundación. Ese fue el momento en que vi temblar la ceja de la jueza. La siguiente fue Madison. Si mamá era la llorona, Madison era la reina de hielo. Fría, controlada, condescendiente. No estoy aquí por dinero, dijo. Estoy aquí porque algo no se siente bien. Mi abuelo siempre me dijo que ayudaría a liderar el legado familiar. Hablaba de mí dirigiendo el lado caritativo de su imperio. Este testamento no es solo injusto, está mal. Su abogado descansó su lado del caso allí, confiado. Entonces fue nuestro turno. El señor Preston se puso de pie lentamente, ajustándose las gafas. Su señoría, seremos breves porque los hechos son claros. Presentó el testamento oficial, firmado, atestiguado y notariado, con una declaración del abogado presente durante su creación. Presentamos 3 años de registros médicos verificando la fortaleza cognitiva del abuelo hasta el último mes de su vida. Teníamos imágenes de vídeo de él asistiendo a eventos públicos, hablando claramente, articulando ideas detalladas. Pero nada de eso era el verdadero martillo. Primero, llamamos a Jared. Subió al estrado como si hubiera estado esperando toda su vida por este momento. No despotricó, no se enfureció. Simplemente habló llanamente sobre la presión, la manipulación, las mentiras. Reprodujo el mensaje de voz de Madison. O sea, es viejo. George probablemente lo está convenciendo de hacer algo dramático, pero lo que sea. Cuando todo termine, lo arreglaremos. El dinero de la familia pertenece a la familia. La sala del tribunal quedó en silencio. Luego vino el acuerdo de desheredación. El señor Preston se lo entregó a la jueza en una carpeta sellada, explicando el encubrimiento financiero de 1989. La jueza arqueó ligeramente las cejas mientras escaneaba las firmas. Los nombres de mis padres, justo ahí en tinta. ¿Pero el clavo final? El vídeo del abuelo. Llevamos un monitor y el secretario del tribunal le dio al play. Ahí estaba él. El abuelo, con cardigan y todo, mirando directamente a la cámara. Tranquilo, claro, intencional. A mi nieto, George, le dejo todo porque confío en él. Creo en él porque se lo ganó. No a través de la sangre, sino a través de la lealtad. Cuando la pantalla se puso negra, el silencio en la sala del tribunal fue ensordecedor. La jueza juntó las manos y se inclinó hacia adelante. He visto suficiente. Ni siquiera pidió argumentos finales. A la luz de la evidencia abrumadora, incluyendo el testimonio en vídeo, acuerdos notariados y relatos de testigos de apoyo, este tribunal determina que el testamento es válido y vinculante. Las reclamaciones del demandante son rechazadas en su totalidad. Toda la autoridad legal y financiera permanece con el demandado. Además, estoy remitiendo este asunto para revisión civil con respecto al intento de fraude patrimonial,
calumnia y la presentación de documentos a sabiendas falsos. No sonreí. No porque no estuviera satisfecho, sino porque sabía que este no era el tipo de victoria que celebras con vítores. Este era el tipo con el que te sientas, el tipo que respiras lentamente, sintiendo su peso asentarse en tu pecho después de meses de guerra. Mis padres se quedaron congelados. El rostro de mi madre se quedó sin color, su mandíbula floja. Mi padre se reclinó lentamente como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago, pero no quería mostrarlo. Madison simplemente miraba hacia adelante, sin parpadear. Las consecuencias comenzaron de inmediato. Los reporteros se agolparon fuera del juzgado. El equipo de Carla lanzó un segmento final esa noche, el veredicto. Ató todo junto. Las historias falsas, la manipulación, el testamento, el juicio. Las redes sociales se encendieron con titulares como, heredó 50 millones. Le dieron un cheque de $500. Ahora ellos no reciben nada. Familia trató de robar herencia, olvidó que ya estaban desheredados. La venganza silenciosa del nieto gana en la corte. Pero no hablé con la prensa. No me regodeé. Simplemente me puse a trabajar. Expandí la Fundación Harold Jennings. Abrimos una nueva sede en el centro, un elegante edificio de vidrio con un mural gigante del abuelo en la entrada. Agregué 5 miembros del personal a tiempo completo para gestionar becas, subvenciones de vivienda y programas de tutoría juvenil. Ladrillo y hueso despegó como la pólvora. Con la nube del escándalo desaparecida, los inversores regresaron. Aseguramos un trato en varias ciudades que fue noticia nacional. Ofrecí pasantías a niños de los vecindarios que el abuelo desarrolló una vez, niños que me recordaban al niño que solía ser. ¿Y mi familia? Se desmoronaron. La revisión de fraude condujo a investigaciones en sus otros negocios. Resulta que mi padre había estado maquillando los libros en una de sus firmas de consultoría, y la demanda civil no ayudó a su imagen. Madison perdió sus acuerdos de influence después de que el clip de voz se volviera viral. Las marcas no querían asociarse con alguien que bromeaba sobre manipular a un anciano. ¿Y mi madre? Bueno, ella se desvaneció. No más presidencias de clubes de jardinería. No más reportajes en revistas brillantes. Al principio, intentaron contactarme. Correos electrónicos, cartas, un mensaje de voz de mi papá lleno de falsa humildad. Solo queremos hablar, George. Seguimos siendo familia. Has probado tu punto. Pero no respondí porque no me quedaba nada por probar. Meses después, recibí un paquete por correo. Sin dirección de remitente. Adentro estaba el cheque de $500. El original. El que habían deslizado por la mesa como si fuera todo lo que yo valía. Había sido partido por la mitad. Sin nota, solo el cheque roto. Me senté allí por un momento mirándolo. Luego lo recogí, salí a la parte trasera de mi propiedad donde había plantado un pequeño árbol en memoria del abuelo y lo enterré bajo las raíces. Un círculo completo. Un capítulo cerrado. Y mientras el viento soplaba a través de los árboles, pensé en las últimas palabras que me dijo la semana antes de morir. El legado no se trata de dinero, Georgie. Se trata de lo que recuerdan cuando te has ido. Lo recordarán a él. Y ahora, les guste o no, me recordarán a mí también. Me dieron $500 para desaparecer. Yo les di la verdad, y les costó todo.